tardes, queridos oyentes, bienvenidos un día más a vuestra radio, a Radio Aser. Y bueno, vengo muy bien acompañada. La verdad es que, como ya sabéis, y en alguna otra ocasión ha estado con nosotros, hemos tenido el privilegio de tener a un gran profesional, a un gran escritor, como es José Manuel Cruz. Bueno, pues el día de hoy para nosotros igualmente es un privilegio y un placer tener a un escritor de su talla que nos va a hablar de su nuevo libro y reciente, además recién sacado del horno, de Gonzalo García Pelayo, Rogar viviendo. Bueno, ahí hay mucha historia que contar. Así que, bueno, qué deciros, nada, daros la bienvenida a esos 106 países que tenemos ahora mismo en escucha y también, como no puede ser, esa innumerable audiencia que tenemos y que faltan palabras de agradecimiento. Ayer, en el día de ayer, que fue el primer día después de un verano largo e intenso debido a distintos contratiempos personales, la verdad es que no sabía cómo agradecer pues todo ese público que se nos ha unido recientemente. Ya hicimos un inciso en nuestra página adelantando que sí que habíamos subido casi el 80% en seguidores en la página de Radio Aser, pero no sabíamos cuánto podíamos haber subido en audiencia. Bien, bueno, pues más del 50% hemos subido. Así que, bueno, yo doy la bienvenida y las gracias a todos esos oyentes que nos están escuchando ahora mismo en España y que ascienden a 34.060 oyentes. Gracias a todos por formar parte de esta radio, de Radio Aser, y gracias por estar ahí. La verdad que sí. Sin vosotros, siempre lo digo, sin vosotros, sin todos esos que escucháis, que sintonizáis Radio Aser, sin las personas que pasan cada día por nuestra radio, nada de esto sería posible, ni valdría la pena que yo estuviera aquí. Y bueno, amigos, pues dicho esto, qué mejor y qué alegría tengo de poderlo hacer, como bien digo, con un gran escritor, con un gran profesional de las letras, como es José Manuel Cruz. Vamos a saludarle y a darle la bienvenida. Buenas tardes, buenas noches, José Manuel. Un placer tenerle nuevamente con todos nosotros. Buenas tardes, Mercedes. Un placer estar con vosotros y muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Siempre un honor tenerle aquí en casa, José Manuel, la verdad que sí. Y bueno, enhorabuena por ese libro, casi no, es algo más que un libro, ¿no? Gonzalo García Pelayo, Rogar viviendo. Recientemente ha tenido una presentación, nos gustaría que compartiera con nosotros y que nos contara, José Manuel, cómo ha ido, qué nos puede decir. Pues efectivamente el pasado jueves en el espacio escénico Platea Odeón, en el Centro Comercial Plaza de Armas de Sevilla, pues tuvo lugar la presentación del libro, ¿no?, de Gonzalo García Pelayo, Rodar viviendo, un libro que trata sobre la filmografía de este cineasta. Fue una hora muy agradable, tuvimos hasta una breve actuación musical de ese cantao que es José de los Camarones, ¿no?, que nos deleitó con una de las canciones que interpreta en una de las películas de Gonzalo García Pelayo, porque José de los Camarones sale hasta en 4 películas de las películas que él rodó. Gonzalo García Pelayo entre 2020 y 2021 rodó su serie del año de las 10 más unas películas, y entonces José de los Camarones sale en 4 de ellas y nos deleitó con una de las canciones que canta en una de esos films, ¿no? Y después pues tuvo lugar el preestreno de El otro lado de la realidad, que sería el último film de la serie del año de las 10 más una película, que es adaptación de un libro de Luisa García Grajalva, y que también el público estaba encantado, ¿no? Fue un acto muy entrañable, muy agradable, muy buena compañía. Estuvo allí pues el productor Gervasio Iglesias, que es el productor de todas esas películas del año de las 10 más una película. Gervasio Iglesias, recordemos que es productor de los grandes títulos de Alberto Rodríguez, ¿no? Grupo 7, La Isla Mínima, la reciente Modelo 77, y que junto a esos proyectos de mayor envergadura también apuesta por proyectos más innovadores, más audaces, ¿no?, como los que hizo Gonzalo en esa serie. Y la propia autora, ¿no?, del libro original, Luisa García Grajalva, bueno, pues que le gustó mucho una adaptación sui generis de su libro de relatos,
Y en fin, fue un acto que salimos todos encantados, ¿no? Podemos decir. Entonces, pues muy bien. Es decir, yo creo que fue una rampa de lanzamiento perfecta para el libro y para darlo a conocer y para saber un poco de qué va y cómo y cuál es el espíritu, ¿no?, que lo mueve. Bueno, son distintas las novelas que ya José Manuel Cruz nos ha brindado a los seguidores lectores y podemos nombrar Sin tregua, se nos consumían nuestros ojos, Elía, ¿qué pasó con la música?, El enclave. Y la gente se estará preguntando, quizás, José Manuel, ¿quién era Gonzalo García Pelayo? Pues si yo me he animado, hay varios motivos por los que yo me he animado a escribir sobre el cine de Gonzalo García Pelayo. Quizá el más urgente, ¿no?, era que Gonzalo García Pelayo empezó a rodar su primera película, se estrenó en el año 76, Manuela, y eso hace, si nos damos, pues casi 50 años, ¿no? Es decir, es un director que lleva 5 décadas de trayectoria y ahora mismo directores que hubieran hecho su primer largometraje en esos años y que sigan rodando, están él, Fernando Colomo, Jaime Chávarri, Víctor Erice y Emilio Martínez Lázaro, así. Es decir, en 5 décadas nada más que esos directores que he nombrado. Y curiosamente no había un libro escrito desde la crítica cinematográfica que abordara su cine. Sí existe un libro que es La razón alegre, de Agapito Maestre, que creo que hay que nombrar, que aborda todo su cine desde una perspectiva filosófica. Agapito Maestre es filósofo y analiza su obra desde el punto de vista filosófico, pero no desde un punto de vista cinematográfico. Eso es lo primero. Y además yo conocí el cine de Gonzalo García Pelayo cuando tenía 17, 18 años, gracias a un programa de La Clave, de la mítica La Clave, que en un programa dedicado a Andalucía, pues eligió Manuela, ¿no?, como la película de respaldo antes del coloquio. Y a mí fue una película que me marcó, ¿no? Es decir, sobre todo por edad, ¿no?, 17, 18 años, y que yo, que no sabía en ese momento que existía el cine andaluz, era además un momento en que todo lo que se había hecho, todo lo que se llamó la movida sevillana, o lo que ahora llamamos la movida sevillana, toda la explosión del rock andaluz, de la literatura andaluza, del cine andaluz que surgió así a mediados de los 70, sufrió un colapso a principios de los 80, y en el año 87, 88, no, eso digamos que era algo que había pasado. Y no, yo con 17 años no tenía noticia que en ese momento hubiera algo parecido en esas circunstancias, y mucho menos que la hubo en el pasado. Y te encuentras con una película como Manuela que a mí me impactó, ¿no? Es decir, sobre todo, es decir, ese arranque de la película, en la cual pues vemos el funeral del cacique del pueblo, don Angosto, que se llama, ¿no? Y vamos escuchando el sermón del sacerdote, y a la vez en un montaje paralelo vamos viendo lo que sucedió con don Angosto, y vemos que ese sermón que da cuenta de un personaje pues piadoso, magnánimo y benéfico, pues cuando vemos las imágenes reales vemos que es mentira, ¿no? Es decir, que eso es algo que se dice para un poco cubrir la apariencia. Es decir, ya ese montaje paralelo impresiona. Pero es que en ese momento vamos al entierro y ahí se produce una escena que es cuando Carmen Albéniz, ¿no?, que interpreta a Manuela de joven, a Manuela ya de mayor sería Charo López, pues empieza a bailar en señal de protesta sobre la tumba de don Angosto, ¿no? Es una escena tan impactante que evidentemente se me quedó grabada en la memoria de un modo pues brutal, ¿no? Y todavía después, inmediatamente después, empiezan los títulos de crédito con el grupo Triana de fondo. Es decir, es un arranque tan espectacular que a mí esa película se me dejó grabada. Y siempre ha sido difícil conocer la filmografía de Gonzalo hasta hace poco, porque claro, en los años 80 y 90 no existen las facilidades que hay ahora, ¿no? Es decir, ahora mismo tú te hablan de un director y en un fin de semana no es muy difícil que te empapes de todas las películas de ese director viéndolas, ¿no? Pero en los años, a finales de los 80, principios de los 90, no era tan sencillo.
Sin internet dependía de lo que proyectaba las televisiones o de lo que estaba en los videoclubs, y durante muchos años la figura de Gonzalo tuvo una aureola casi mítica de películas de Frente al Mar. O sea, aparte de Manuela sí era más conocida, pero Frente al Mar, sobre todo Vivir en Sevilla, que es su obra magna, ¿no? Yo creo. Corrida de Alegría, Rocío y José, pues eran películas que había que ver cómo encontrarla, y solo al cabo de los años se pudo ver. Y aparte de esa aureola mítica, su actitud, a mí me interesa mucho la actitud creativa de Gonzalo. Frente a otros directores, o sea, Luis Buñuel, por ejemplo, hablaba de sus películas alimenticias, ¿no? Es decir, hablaba de películas que no le interesaba hacer, pero que no tenía más remedio que hacer porque tenía que mantener a su familia, ¿no? Lo curioso de Gonzalo García Pelayo es que él ha vivido o ha podido conseguir, ha tenido su ingreso vía su larga trayectoria como productor musical, ¿no? Él habla de 150 discos producidos a lo largo de su vida, con gente emblemática como Triana, Medina Zahara, María Jiménez, Lola Manuel, ¿no? Amancio Prada, es decir, Luis Eduardo Aute, es decir, una lista impresionante, aparte de su trayectoria como en los casinos como apostador profesional, ¿no? Ahí ha tenido su ingreso, y todas las películas que ha hecho él han sido las películas que él ha querido. Él no ha tenido película alimenticia. Él lo que ha querido hacer como cineasta lo ha hecho, con los recursos que ha tenido, con los medios que ha contado, y eso le da su cine es la de un autor rebelde, independiente, que a mí personalmente me fascina, y es lo que he querido expresar a través del libro, es decir, retratar la trayectoria de un director que, libre de los impedimentos que siempre los productores imponen a los directores que hacen sus películas, él ha actuado con plena libertad y con plena autonomía creativa, ¿no? Entonces eso es lo que he querido plasmar en el libro y lo que me interesaba de la figura del director. ¿Qué es lo que quiere transmitir José Manuel Cruz a sus lectores, a ese público fiel que le sigue como fiel lector, como digo yo, con ese hermoso título y nuevo título de Gonzalo García Pelayo, Rogar viviendo? Es un título que también le ha gustado mucho a Gonzalo porque ese era el tercer título que yo manejé, ¿no? Es decir, uno era La alegría de rodar, porque uno de los rasgos de Gonzalo García Pelayo es que hace cine de autor, pero optimista, ¿no? Es decir, el cine de autor siempre lo relacionamos con obras más bien solemnes, ¿no? Raramente optimistas, siempre con un pozo intelectual. Él, al contrario, combina lo intelectual, lo popular, lo dramático, pero más que lo dramático, tiene un peso lo humorístico. Hay lugar para la reflexión filosófica, pero también para la creatividad del pueblo llano. Es decir, reúne elementos muy heterogéneos y siempre desde un punto de vista luminoso y optimista. Entonces le iba a llamar La alegría de rodar. Luego pensé en Vivir rodando, pero no, es decir, no es lo mismo vivir rodando, ¿no?, que rodar viviendo. Es decir, para vivir rodando parece como decir, si lo trasladamos a otro término, es vivir para trabajar. No, si le damos la vuelta y es trabajar para vivir, pues Gonzalo García Pelayo lo que hace en su cine es rodar para vivir. Es decir, sería la filosofía de lo que él hace. Él, en cada rodaje, crea una experiencia entre las personas que forman parte del equipo, una experiencia emocionalmente positiva, un momento artístico, o sea, crea las condiciones para unos momentos artísticos y creativos que sean estimulantes, lograr un momento sublime y conseguir filmar ese momento sublime que surge del rodaje, ¿no? Es decir, se vive en condiciones muy especiales, que es lo que consistiría sus rodajes, y filma esos momentos excelsos que pretende crear, que pretende generar a través de esa experiencia de rodaje. En el cine de Gonzalo García Pelayo siempre es más importante la vida que el cine, ¿no? Es decir, su cine es filmar la vida.
básicamente. Es decir, no... por eso no es un cine que está en medio camino, o sea, no cabe hablar incluso ni tanto de ficción. Yo no intento eludir el término ficción y documental, que muchas obras podrían ser un cruce, ¿no?, entre ambas cosas, y hablo más de realidad e imaginación, o de vida e imaginación. Es decir, quiere que su cine sea muy fresco, muy vital, muy vitalista, muy luminoso, y sobre todo que sea muy directo, ¿no? Es decir, ir directamente a generar vida y filmarla. Y sin esquemas previos de cómo debe ser una película, sin formatos previos, sin condicionantes previos. Entonces, por eso rodar viviendo es primero vivir, y vivir de una manera que permita filmar momentos de gran valor artístico y creativo. Ese es el sentido de por qué he llamado así al libro. Y porque además resume muy bien la filosofía de su obra y de sus títulos más importantes en su filmografía. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo le ha podido llevar a José Manuel Cruz escribir esta preciosidad, esta historia, ¿no?, tan profunda y tan completa sobre alguien con tanto peso, ¿no?, y con tanta historia como es el caso de Gonzalo García Pelayo? Pues es una historia curiosa porque todo empezó, ya he contado que yo conocí el cine de Gonzalo García Pelayo a los 17 años, ¿no? 17, 18 años, gracias a La Clave. Y bueno, pues durante muchos años es una figura, he ido viendo sus películas, era una figura así envuelta en aire mítico, sobre todo cuando se conoció, ¿no?, su historia en los casinos, ¿no? Era una aureola mítica. Se estrenó la película de Pelayos en el año 2012, que curiosamente yo, como crítico de cine, el primer festival de cine que cubrí fue el Festival de Málaga del año 2012, y la película inaugural fue de Pelayos, ¿no? Es decir, la película en la que se retrataba, se contaba la historia de cómo esta familia pues iba a los casinos y lograba pues ganar a la banca y en fin, iban siendo expulsados de casino, tenían que buscar a otro, ¿no?, para poder apostar, ¿no? Entonces ahí había como una figura que estaba ahí siempre presente. Y en el año 2017, en otro festival de Málaga que cubrí, yo escribía en ese momento para la revista Moon Magazine y aprecié que el tema de la condición de la mujer y el feminismo estaban teniendo mucho peso en el cine que se estaba haciendo. Ojo, estamos antes de que estallara el movimiento Me Too, ¿no?, y todas las denuncias contra el productor Harvey Weinstein. Fue poco después. Entonces yo le propuse a la directora de la revista, Charo Cárdenas, hacer una serie de películas sobre ese tema, es decir, películas que retrataran a la condición de la mujer y al tema del feminismo. Y por casualidad, indagando en internet, cuando estaba publicando esa entrevista, le hice entrevista a Ana Rodríguez Rosell, a Ana Fernández, a Laia Marul, a Ingrid García Johnson, estos son los nombres que me acuerdo, pues resulta que encontré que unas películas que había hecho poco antes Gonzalo García Pelayo, y la había subido directamente a internet, a YouTube. Vi Niñas 2 y Mujeres Heridas. A mí, sobre todo, Mujeres Heridas fue una película que me pareció innovadora y me pareció impactante. Y entonces digo, bueno, pues voy a intentar, qué mejor que entrevistar a Gonzalo García Pelayo, que ya su debut fue el de Manuela, ¿no?, que era el retrato de una mujer fuerte, poderosa, nada menos que en el año 76, y qué mejor que entrevistarlo para esta serie. Y fue como a través de internet y a través de múltiples recovecos le hice una primera entrevista, una entrevista larguísima, duró 3 horas, bueno, que está recogida en el libro. Luego, con el estreno del festival, en el Festival de Cine de Sevilla, se estrenó 9 Sevillas en el año 2020. Hice una reseña que a Gonzalo le gustó mucho, y entonces yo, posteriormente, también hice una entrevista a él y al codirector,
al investigador y artista Pedro G. Romero sobre 9 Sevilla. Y ya luego, conforme se fueron estrenando las películas del año, de las 10 nuevas películas, fue haciendo nuevas reseñas y me di cuenta ya que llevaba escrito bastante sobre Gonzalo García Pelayo. Yo le dije, Gonzalo, tú tienes la editorial... Bueno, yo no le dije eso, pero dije, tengo para hacer un libro. Casi, es decir, ya es un poco más y hace un pequeño esfuerzo, ¿no? Y ya se hace, el libro sale solo. Y entonces, pues me dijo, pues venga adelante. Terminé de hacer la reseña de todas las películas de la serie y le añadí un ensayo inicial, una introducción y un ensayo inicial, que es la primera parte del libro, en el que, bueno, pues resumo los temas de su filmografía, su estilo, las raíces de dónde viene su cultura cinéfila y al final, pues la ficha artística y técnica de todos sus títulos, ¿no? Desde Manuela hasta la última del año de la serie de las 10 más una película. Pues ficha con todo el elenco de actores y actrices, el personal técnico y artístico, en fin. Al final es un libro que ha salido un poco por fase y al final ha tenido un esfuerzo final, ¿no? Que es el que lo ha redondeado. Pero curiosamente no nace de decir voy a escribir un libro, ¿no? Sobre Gonzalo García Pelayo y me voy a poner a ello durante pues 3-4 meses, sino que son textos que fueron surgiendo uno detrás de otro hasta que llegó un momento que dije, bueno, pues esto se puede convertir en libro, ¿no? Es decir, porque estamos ya prácticamente cubriendo toda la carrera del director y con un ensayo inicial que explique un poco las claves de toda su obra, pues podemos hacer algo que no existía, ya digo, un libro sobre su filmografía desde un punto de vista de la crítica cinematográfica. Y así es como ha surgido la obra al final. José Manuel Cruz, el libro finalmente ha podido dar el cierre y que quedara como en un principio tenía pensado el autor. Sí, es decir, realmente cuando ya surgió la ocasión o sea, vi que podía hacer un libro de ahí, pues más o menos tuve una idea de cómo podía ser la estructura y esa es la estructura que ha quedado prácticamente, ¿no? Es decir, hay una introducción en la que un poco yo explico cómo, de dónde viene mi interés por el cine de Gonzalo García Pelayo. Hay un ensayo inicial después donde pues resumo las claves de todo su cine y sobre todo es muy importante, yo creo, ver las raíces de su quehacer cinematográfico, ¿no? Es decir, porque él empieza a hacer cine en un contexto en el que la cultura cinéfila es muy distinta, completamente distinta a la que existe hoy día. En la presentación lo dije que a Gonzalo le llamó mucho la atención, ¿no? Digamos, la cultura cinéfila que existía antes de la Guerra de las Galaxias y la que existía después. Porque creo que la aparición de la Guerra de las Galaxias marca un antes y un después, ¿no? La cultura cinéfila que existía antes de ese momento es una cultura cinéfila en la que tiene mucha importancia la revista de cine. En España, la revista de cine, aunque parezca mentira, pues hay bastantes revistas y con un contenido de bastante injundia, en los años 60 sobre todo. Surgen los cineclubs, que también es algo muy importante. Ahí Gonzalo cuenta cómo asistiendo a una de las sesiones de uno de los cineclubs más famosos, que era el más famoso de Sevilla, que era el Cineclub Vida, ¿no? Vio el 7º sello de Ingmar Bergman y decidió dedicarse al cine, ¿no? Los cineclubs eran muy importantes en ese momento para quien quisiera adquirir una cultura cinéfila. Y también los festivales que empiezan a surgir incipientemente en esa época, ¿no? Aparte de los conocidos de San Sebastián y Valladolid, en Andalucía surge el Festival Alcances en Cádiz, dedicado al cine documental, pero sobre todo hay un festival muy importante, que es el Festival de Cine de Autor de Benalmádena, al que él asistió como crítico de cine en esos años y que también fue muy importante para conocer toda la obra cinematográfica que se estaba desarrollando fuera de España y que normalmente no tenía acceso a los circuitos comerciales de nuestro país,
tanto por motivo económico como sobre todo por motivo de censura, ¿no? Y curiosamente en el Festival de Cine de Benalmádena se emitieron y proyectaron películas que, bueno, que nunca jamás se llegaron, ni había posibilidad de proyectar en esos años en los cines convencionales. Y de ahí nace una cultura cinéfila que es de donde surge el cine de Gonzalo en esos años, entre otras cosas. Bueno, pues eso se explica en ese ensayo inicial, se explica los grandes temas que él trata, el paso del tiempo, el viaje. En todas sus películas siempre hay un viaje de los personajes, y un viaje que siempre no es viajar por viajar, ¿no? Siempre al final hay un desenlace en que los personajes hacen un hallazgo, un descubrimiento, tienen una revelación y sobre todo les hace ser mejores al final de ese viaje de lo que era al principio de ese viaje, ¿no? Entonces eso es lo que explico en el ensayo inicial, y ya después pues incluyo las 2 entrevistas que le hice a Gonzalo. Primero con ocasión, la primera entrevista en la que, aparte de esas películas que subió directamente a internet, pues él comenta toda su filmografía anterior, la entrevista que le hice con ocasión de 9 Sevilla y la reseña del año de las 10 más una película, ¿no? Entonces esa estructura estuvo desde el principio y es la que finalmente pues es la que se ha quedado, ¿no? Es curioso que un libro escrito a lo largo, es decir, que son textos de diversos años, pues que al final salga una estructura, ¿no? lógica. Es decir, yo digo que es por casualidad. Gonzalo me dijo, bueno, la casualidad no existe. Siempre digo, pues bueno, son las 2 posturas, ¿no? Es decir, a veces no se sabe si es por casualidad o por una causalidad que no entendemos, pero creo que al final el libro tiene una estructura lógica y que no ha nacido premeditadamente, sino que un poco los textos que fueron surgiendo, de ahí surgió la estructura casi sola, ¿no? Casi automáticamente, de manera, no se sabe muy bien por qué. Nos gustaría que nos dijera, ¿no? Bueno, cuál puede ser y ha sido la primera impresión, José Manuel Cruz, de uno de los principales protagonistas, ¿no? De Gonzalo García Pelayo. A Gonzalo le ha gustado el libro. Es decir, la verdad es que hombre, realmente Gonzalo, eso se dice, vamos, no digo nada distinto, no digo nada secreto, porque en la entrevista lo dice abiertamente y lo ha dicho varias veces, ¿no? Es decir, él a Gonzalo García Pelayo le duele un poco, le huele un poco que no ha sido nunca bien tratado por los medios, ¿no? Es decir, eso es algo que él lo explica, y yo doy ejemplos, algunos muy bastante llamativos, bastante curiosos, y que no se entiende muy bien, ¿no? Incluso digamos que el cine andaluz, ya no podemos decir, bueno, con el famoso tema del centralismo, quizá desde Madrid no ha sido bien tratado, ¿no? Es decir, eso se puede decir, bueno, es que eso pasa siempre, ¿no? Pero es que tampoco en Andalucía ha sido bien tratado. Es decir, es la curiosa paradoja. Y entonces, que de repente surja un libro que hable de su cine, y que incluso él piense que lo que se dice pues es entender su cine, ¿no? Él siempre dice que bueno, efectivamente lo que tú dices es lo que yo he querido plasmar, ¿no? Pues es algo que le transmite una sensación positiva, le ha transmitido una sensación positiva. Y realmente, posiblemente si él me hubiera dicho es que no me gusta, pues yo hubiera dicho, pues no se publica el libro, ¿no? Es decir, tampoco este libro no los libros sobre cine no son bestsellers, ¿no? Es decir, eso es algo que para qué vamos a engañarnos. Este libro nace fundamentalmente porque el cine de Gonzalo García Pelayo es un cine que me ha marcado siempre, que considero que son películas absolutamente valientes y innovadoras, y que otro autor cinematográfico como él es muy difícil encontrar, no ya en España, sino a nivel europeo, incluso mundial. Entonces quería hacer un libro que estuviera a la altura de esa personalidad autoral, ¿no? Y sobre todo cuando no existía un libro que, ya digo, desde la crítica cinematográfica. Sí desde un punto de vista filosófico, pero no desde la crítica cinematográfica. Entonces, si él hubiera puesto alguna pega,
yo hubiera dicho, pues mira, no lo publicamos, ya está. Es decir, no es una cuestión que, que sea una cuestión maximalista, ¿no? Es decir, pues se publica porque vamos a considerar si es relevante o no. Y a él le gustó, él siempre le han gustado mis críticas, siempre se ha sentido muy identificado con las críticas y las reseñas que yo hago de sus películas. Y le gustó mucho el ensayo inicial, ¿no? Es decir, él realmente siempre le ha gustado, sobre todo le ha gustado que dice que el libro pone sus películas dentro del contexto en el cual nacieron, ¿no? Es decir, a mí me parece importante que los autores, ningún autor surge de la nada, ¿no? Es decir, los autores surgen en un contexto social y cultural. Y muchas veces, viendo cómo encaja ese autor dentro de ese contexto social y cultural, se entiende dónde surge la obra, ¿no? Y como ya digo, aquí había una cultura cinéfila que es de la que Gonzalo García Pelayo, su cine nace. Además hubo un momento, cuando se hace Manuela en el 76, hay un momento en el que está toda la contracultura, que en Sevilla tuvo mucha fuerza gracias a lo que se podía denominar la movida sevillana. Existió pues el auge de grupos como Storm, Smash, Triana. Era un resurgir de la identidad andaluza, y entonces confluyó alguien que conocía muy bien lo que era la contracultura, tanto lo que había sucedido en Sevilla como fuera de Sevilla, ¿no? Porque él había estado en París y conoció mucho del cine que se hacía fuera de nuestra frontera y de muchos de los movimientos musicales y culturales de la época. Fue presentador de programas musicales en televisión española en los que salía siempre salían los grupos más innovadores y avanzados de la época, en plena época de Franco, ¿no? Pues todo eso hay que explicar, ¿no? Que de ahí nace la película de lo que llamamos la etapa mítica, ¿no? La etapa de Manuela, de Frente al Mar, de Vivir en Sevilla, de Corridas de Alegría y de Rocío y José, ¿no? Nacen de esa. Y luego, pues, cuando surge la época del cine más vamos a llamar, de guerrilla, ¿no? El cine que sube directamente a internet, pues también un movimiento que en esa época, pues en esos años, en una época de momento de crisis, fue la crisis económica y de recorte de subvenciones, de crisis del cine. Hubo muchos intentos de hacer cine de guerrilla, ¿no? De películas de bajo presupuesto, y las películas de esa época de Gonzalo se inscriben en esa tendencia. Y luego ahora el cine el año de las 10 más una película es un poco con toda esta tensión que existe ahora entre la contracultura, qué visión existe sobre el feminismo, sobre la corrección política. Es muy ilustrativo el título de una de sus películas, de la primera película de la serie, ¿no? Se llama Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo, ¿no? Una visión, es decir, una visión que quiere reafirmar los valores de libertad muchas veces frente a prohibicionismo, puritanismo y todo un exceso de corrección política que coarta, ¿no?, la libertad creativa. Entonces, yo creo que esas tres fases que yo he explicado, yo creo que en el libro queda bastante claro, que son las tres fases de su cine, y eso a él le ha gustado mucho. Y es lo que más menciona como algo que pone en valor el libro. Quizá en la presentación fue a lo que hizo mención explícitamente. José Manuel Cruz volvería a escribir el libro de Gonzalo García Pelayo, Rogar viviendo. Pues evidentemente sí, porque yo he disfrutado mucho con el libro, yo me lo he pasado muy bien, he tenido que ver otra vez todas sus películas, he hallado cosas nuevas en las películas, he encontrado interpretaciones nuevas en las películas, indagando, investigando material relacionado, he descubierto cosas de las que no me había dado cuenta de toda su filmografía. Es decir, un libro que me ha llenado muchísimo. Entonces, pues, además yo he escrito,
como crítico de cine he escrito centenares de artículos sobre cine, pero nunca había escrito un libro sobre cine, curiosamente, ¿no? Muy curioso. Sí, es decir, bueno, ¿por qué? Bueno, pues por circunstancias, no sé, es decir, no lo sé, o sea, No queda un último tampoco, José Manuel. son cosas que pasan, ¿no? Pero a mí, la verdad, que el primero que haya hecho haya sido sobre Gonzalo García Pelayo, la verdad es que luego veo y tiene una lógica, ¿no? Porque a fin de cuentas era alguien que me impactó con 17 años, que aunque sea de Madrid, es andaluz, o sea, es andaluz, es decir, él ha vivido muchísimos años en Andalucía, ¿no? Entonces, es decir, por cultura y hasta por acento es andaluz, ¿no? Entonces era alguien que un poco era como decir, es que desde Andalucía se puede hacer cultura y crear cultura. Es decir, no hay que estar en otro sitio para hacer una obra creativa, ¿no? Entonces, quiera o no, es una figura inspiradora, ¿no? Es decir, alguien que si tú vives en Andalucía, tú puedes decir, bueno, es que aquí lo que yo haga no va a trascender, no, es alguien que demostró haciéndolo que tanto a través de los discos que produjo como de las películas que hizo, pues que se podía desde Andalucía hacer creaciones innovadoras y sobre todo creaciones innovadoras, audaces y atrevidas, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, una figura inspiradora. Y que el primer libro sobre cine que haya escrito sea sobre él, yo creo que tiene su lógica, ¿no? Es decir, tiene su lógica, aunque puede decir, bueno, ¿y por qué hasta ahora no? Digo, bueno, es que quizá el primer director sobre el que tenía que hablar era sobre esta figura que con 17 años, pues al final resulta que impulsa a otros a hacer otras cosas y a seguir su propio camino, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues evidentemente lo volvería a hacer y yo creo que era el libro que tenía que hacer en este momento y es el libro que ha surgido. Qué bueno. Desde aquí animamos a todos, José Manuel Cruz, a todos los oyentes que nos están escuchando, que se animen a leer, ¿no?, ese libro con tanta profundidad y bueno, y por supuesto, de un cineasta tan importante como es Gonzalo García Pelayo. ¿Qué proyectos tiene más en mente José Manuel Cruz que nos pueda contar? Pues yo sigo escribiendo, hay varias novelas ya concluidas, hay un libro de poemas, hay otro ensayo sobre cine que estoy abordando en estos momentos, ¿no? Sería ahora mismo dicen que está de moda escribir sobre que los críticos digan las películas de mi vida, tal, las películas que más me gustaron. Es algo parecido, pero que no es lo mismo, ¿no? Es hablar de 12 películas que retraten distintos aspectos de mi vida, ¿no? Es decir, bueno, o de mi personalidad. Es decir, que 12 películas, en que podrían ser 12 canciones, podrían ser 12 libros, podrían ser 20, o podrían ser 10, o podrían ser, bueno. Pero una serie de obras, en este caso cinematográficas, que sirvan para retratarme. Porque yo creo que el arte y la creación tiene una gran capacidad para retratar e iluminar distintos aspectos de la personalidad humana, ¿no? Entonces, de distintos aspectos de lo que es no solo mi vida, sino incluso mi generación, ¿no? Yo nací en 1970 y por eso he tenido que vivir una serie de circunstancias, ¿no? Es posible escoger 12 películas que retraten las circunstancias más importantes. Bueno, pues yo creo que lo he conseguido, he conseguido la elección y ahora está en desarrollarlo y explicarlo. Y en eso es en lo que estoy ahora mismo, con ese libro concreto. Qué bueno. Pero hay más que tiene que ser, ya te digo, novela, un libro de poemas, en fin, hay mucho más que también estoy, pero en este momento es con este libro que te acabo de explicar. ¿Cuánto ha cambiado el mundo del cine, no, José Manuel, de unos años a esta parte? Pues sí, es decir, como ya he explicado antes, el primer gran cambio, por decir, desde que yo nací, ¿no? Es decir, antes ha habido otros cambios, es decir, la aparición del
sonoro, ¿no? La irrupción de las nuevas olas en los 60, pero desde en el último medio siglo, ¿no? Hay un primer gran cambio, que es cuando se estrena La Guerra de las Galaxias, y que es el triunfo de una determinada forma de hacer cine en Hollywood, ¿no? Que a partir de ese momento, pues, es el auge de las grandes superproducciones, ¿no? De las grandes sagas, del cine de efectos especiales, ¿no? Y del cine pirotécnico, ¿no? Que frente a un cine más de ideas, ¿no? De un cine de otro tipo, o un cine más artesanal. Y ahora mismo, en estos años además, ha habido otro fenómeno también, que es la universalización del cine, ¿no? Es decir, han aparecido, ya no se hace cine solamente en Europa y en Estados Unidos, ya no nos llega solo cine de Europa y Estados Unidos, sino que nos llega cine desde múltiples puntos de Asia, desde países de Europa que antes no se hacía cine, como Islandia, ¿no? O los países bálticos, o Rumanía, que hasta antes de los 90 se desconocía, incluso de este principio de siglo, se desconocía el cine rumano. Pues el nuevo cine rumano irrumpió en las pantallas de cine, ¿no? Es decir, ese fue otro gran cambio. Y hoy día, pues, nos encontramos con las plataformas, ¿no? Con el auge de las grandes plataformas y la disponibilidad de una oferta audiovisual descomunal para el espectador, ¿no? Es decir, antes, en los 60, siempre 50, 60, estaba el tema de decir, a ver si podemos ver determinadas películas en España que no hay forma de verlas, ¿no? Es decir, era famoso los viajes a Perpiñán, ¿no? Para ver determinadas películas que en España estaban prohibidas. Y ahora el tema la cuestión que tenemos es que no tenemos tiempo para ver todo lo que tenemos disponible en las distintas plataformas, ¿no? Es decir, ni tan siquiera en las televisiones en abierto. Es decir, es que aunque nadie tenga Netflix, HBO, Filmin y ninguna de esas plataformas, solo con el cine que se emite en abierto quizás no, o sea, no tanto en los canales convencionales, que también, pero sobre todo por ejemplo, pienso en Movistar, ¿no? O similar, que ofrece multitud de Movistar Plus, que ofrece distintos canales, aunque no esté en las plataformas donde se ve las películas vía ordenador, vía móvil o tablet, sino que se puede ver en una televisión normal. Pues hay una oferta audiovisual descomunal, ¿no? Y eso, pues no se sabe si es una burbuja que va a explotar, no se sabe si es sostenible para el futuro. Ofrece mucha incógnita. Netflix ofrece mucha incógnita, es decir, muchas veces da la sensación de que Netflix ofrece un contenido que la creatividad se ha perdido, ¿no? Que es algo muy industrializado. Es decir, antes en Hollywood, por ejemplo, había una estructura industrial, es decir, se hacían musicales en serie, había westerns en serie, tal, pero parecía que había un aliento creativo. Nos han llegado películas que tienen su personalidad, a pesar de que era un engranaje industrial perfectamente engrasado. Sin embargo, nos encontramos ahora mismo que es otro engranaje industrial también perfectamente engrasado, pero que el aliento creativo se ha perdido, ¿no? Es decir, se hace cine como se hacen churros o se hacen rosquillas. Es decir, o se hacen series, ¿no? Llega un momento que tú dices, es decir, y no sé si eso va a producir, no sé si la propia saturación de oferta es algo que probablemente acabará cansando al espectador. No sé también si la falta de originalidad acabará también cansando al espectador, no lo sé. Es la gran pregunta para la que no tengo respuesta, ¿no? Ahora mismo. ¿Considera, desde su punto de vista, José Manuel Cruz, que está suficientemente arropada y apoyada la cultura aquí en España, José Manuel? Hablando un poco de todo. En absoluto, ¿no? Y sobre todo porque creo que es decir, desde la esfera de poder existe mucho recelo hacia la cultura. Y no se busca tanto apoyar la cultura como apoyar manifestaciones culturales que a esa esfera de poder le interese. Es
Es decir, no realmente, si decimos apoyamos la cultura, pues se apoya la cultura. Yo diría que en general la respuesta taxativa es no. Voy a poner un ejemplo que está muy alejado, es decir, ya no voy a entrar en polémicas sobre qué creadores son apoyados y sus menciones. Voy a mencionar un detalle. Hace unos años se hizo un documental, la hizo un documentalista famoso que era Frederick Wiseman, sobre la National Gallery de Londres. Un documental de 3 horas en el que se habla de todo, bueno, se habla de múltiples aspectos de la National Gallery. De cómo son las exposiciones, de cómo se montan, de qué cuadro hay, de un poco la rutina de qué decisiones tiene que tomar el equipo directivo de la National Gallery. Y tiene que decir, oye, mira, es que aquí va a llegar una maratón, por ejemplo, una cosa muy tonta, y la meta la quieren poner aquí delante del museo. ¿Aceptamos? ¿No aceptamos? Se habla, se discute. Hay quien dice que sí, al final dice no, porque va a molestar la actividad del museo. Bueno, vemos lo que es la National Gallery, ¿no? El funcionamiento de la National Gallery durante un año, más o menos, o durante una temporada, durante 3 horas. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se hace en España algo similar sobre el Museo del Prado o el Museo Reina Sofía? Es decir, si sobre la National Gallery se puede hacer un documental de 3 horas, ¿qué documental se podría hacer sobre el Museo del Prado? Qué interesante. ¿No? O sea, a nadie se le ha ocurrido eso. Es decir, si alguien hace un documental sobre la National Gallery, yo voy a decir, o sea, pienso y digo, es que el Museo del Prado es más importante que la National Gallery. Es decir, ponemos incluso el Reina Sofía, es un museo muy importante desde el punto de vista del arte contemporáneo. ¿Por qué no existen iniciativas de ese tipo? Bueno, pues como eso podríamos mencionar algo. Ahí no creo que sea un tema, es decir, hablo sin entrar en polémica, porque podríamos entrar en temas que sean más polémicos, ¿no? Evidentemente, sobre si la cultura es apoyada, sobre quién es apoyado, sobre quién no. Pero estoy hablando de un tema que no es polémico. ¿Alguien puede estar en contra de que se intente hacer un documental sobre un museo español y sea algo realizado por un director de prestigio de nuestro país y que sea un instrumento de divulgación fuera de nuestro país de lo que son esas instituciones? Yo creo que no. Pues nadie está en contra. ¿Se hace? No. ¿Existe intención de hacerlo? Tampoco. Entonces, mi pregunta, ¿realmente existe interés por la cultura aparte de convertirla en algo que sea útil para determinada esfera de poder? Pues yo tengo mis dudas. Hay dudas, sí. José Manuel Cruz, ¿qué parte, sin que nos desvele lo que es el interior del libro, qué parte puede ser que haya sido una de las más complejas a la hora de escribir el libro de José Manuel Cruz Gonzalo? El libro de Gonzalo García Pelayo. Es que, como había dicho antes el nombre, parece que puede haber equivocaciones. Las películas, es decir, la gran virtud que tiene el cine de Gonzalo es que, es decir, eso lo explicó Paulino Biota, ¿no? Que es uno de los analistas cinematográficos más importantes de nuestro país a la hora de hablar de Rocío José. Dijo una frase que dijo, es una película que parece que está descosida, pero que en realidad todo está perfectamente cosido. Es decir, son películas que parece que no pasa nada, que no hay nada, pero que si la ves con atención, tiene muchísimos niveles y capas de lectura. Entonces, la dificultad a la hora de tratar películas concretas era intentar explicar con un poco de orden todas las capas de lectura que tiene la película, que tiene sus películas. Son películas que parece decir, yo siempre menciono, ya he explicado el comienzo de Manuela, ¿no? Es una película que he hablado muchísimo de ese comienzo, que son 3-4 minutos. Es decir, pues hay comienzos espectaculares desde el punto de vista de lo que podemos denominar caligrafía cinematográfica en 2 de sus películas hindúes, 2 películas rodadas en la India, que son Chicas en Kerala y Diario Tamil, donde los 3, 4, 5 primeros minutos
son gloriosos porque sin que parezca que esté pasando nada, pasan muchas cosas. Y eso, intentar explicarlo, es difícil, ¿no? Y sobre todo, una película, por ejemplo, que yo me acuerdo cuando hice la reseña de Nueve Sevilla, cuando terminé de verla, lo primero que a mí se me vino a la primera cuestión que se me vino a la cabeza es decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo pongo en orden todo de lo que se habla en esta película? Pues habla de muchísimas cosas, tiene muchísimas capas de lectura y cómo ponerlo en orden en 2 o 3 folios, ¿no? Pues eso es quizás lo más complejo, ¿no? Es decir, son películas que cualquiera diría, bueno, pero no está pasando nada, pero en cambio sí pasan muchas cosas, ¿no? Es decir, son películas que parece, es como lo explicó muy bien Paulino Biota. Decía, es una película que parece descosida, pero que está perfectamente cosida. Y en muchas de las películas de Gonzalo García Pelayo ocurre eso. Y el explicarlo de manera convincente, fue, yo creo, el mayor esfuerzo que ha supuesto el libro. José Manuel Cruz, insisto, desde aquí animamos a toda la audiencia que lea ese libro, ese nuevo libro recién sacado del horno, pues de un autor que ya es un escritor más que consagrado, con una gran solera por todos los libros que tiene, y no sé si hay algo más que por su parte José Manuel quiera decir a nuestra audiencia. Pues bueno, sé que, ya he comentado que sé que los libros de cine no suelen ser bestsellers, ¿no? Pero bueno, es decir, realmente la figura de Gonzalo García Pelayo es una figura que reúne mucho interés, ¿no? Que ya digo, es un productor musical que cuando se lean en el libro la lista de todos los músicos de los que ha producido discos, pues impresiona. Se sabe ya que, bueno, toda su andanza en los casinos también es conocida. Y que si se quieren acercar a lo que es la filmografía de un autor, que creo que no hay ninguno que se le parezca, parece exagerado decir a nivel mundial, pero es cierto, es decir, un director que aúne lo intelectual, lo popular, lo erótico con lo religioso, lo solemne o lo filosófico con lo humorístico, pues es muy difícil encontrar alguien parecido, ¿no? Entonces, si se quieren acercar a la personalidad de un cineasta tan singular, pues bueno, pues pueden hacerlo a través del libro. El director se ha sentido muy identificado con todo lo que yo escribo ahí. Y bueno, yo creo que para quien le interese el cine y el cine de autor y el cine independiente, pues puede ser un título que le haga ver muchos aspectos, ya digo, de un cineasta que lleva 5 décadas de trayectoria y que siempre ha querido hacer las películas que ha querido y las ha podido hacer. Entonces, pues yo creo que desde ese punto de vista es un libro que interesará a quien le interese el cine más audaz e innovador. Qué bueno. José Manuel, enhorabuena, gracias, como digo, por haber estado nuevamente aquí con todos nosotros. Vamos todos a leer ese bonito libro que guarda, ¿no? Tanta profundidad como es Gonzalo García Pelayo, Robar viviendo, y a disfrutar de un gran ejemplar, ¿no? Muy bien. Pues así lo deseo, ¿no? Y espero recibir las impresiones de los lectores para a ver qué les parece y a ver qué piensan de la obra. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Pues el catálogo de Serie GON está disponible en librería y por supuesto también en internet. Es decir, si ven Gonzalo García Pelayo Rodar viviendo en internet y lo buscan, pues ahí aparecerán las webs donde venden tanto en Amazon o en la plataforma Todos tus libros, ¿no? Y quien quiera acudir a librería, pues también, porque está distribuido por todos los libros de Serie GON, lo distribuye Ediciones Atlantis, ¿no? Entonces, en una librería, si no está, se pide y llega fácilmente. Entonces, pues por el medio ahora mismo está la ventaja de que
como se prefiera, ¿no? Es decir, el visitar una librería o visitar, como dice Gonzalo, o las tiendas de ladrillo, ¿no? Las tiendas virtuales. Pues cualquiera de las dos están disponibles. Ya el libro a la venta. Entonces, pues... Manuel, muchísimas gracias. Esperamos que sea todo un éxito y que desde aquí sea más que positivo este granito de arena de difusión para ese bonito libro que recientemente ha salido del horno y de esas maravillosas manos de un autor como es José Manuel Cruz. Y muchas gracias a vosotros, porque creo que fuera de los grandes medios, creo que hay medios que hacen una gran labor de difusión y de apoyo a la cultura, y vosotros sois uno de ellos. Entonces, pues os lo tenemos que agradecer, os tenemos que apoyar y os tenemos que animar, porque, en fin, soy una alternativa necesaria. Muchísimas gracias, José Manuel. Aquí estamos. Sabe que esa es su casa. Cualquier novedad que quiera compartir siempre es un honor tenerle con nosotros y espero que pronto nos vuelva y nos cuente eso tan relevante de 12 meses, 12 libros. Bueno, eso está ahí un poco, a ver que si sale o no sale. Ya veremos. Bueno, es decir, no... Todos saldrá, José Manuel. Es decir, supone, es un esfuerzo, es decir, es un esfuerzo que hay que ver si se puede culminar o no. Es decir, como pasa con todas las cosas, mientras no se termina, no se puede saber si se ha llegado a buen puerto. Por lo menos, es decir, ya hay un tramo importante cubierto, entonces, aunque al final no sean 12, ya hay un amplio camino recorrido y por lo tanto hay un número de obras importante que, bueno, que pueden salir a la luz, espero que en no mucho tiempo. Seguro que sí. Ya digo yo que seguro que sí. Viniendo de José Manuel, seguro que sí. José Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo inmenso. Y bueno, ya sabe, lo dicho, aquí estamos, siempre que quiera.